superficie de la membrana de la célula, ¿sí? Y tenemos por otro lado las proteínas integrales o transmembranales, si estuvieron leyendo por ahí que también se llaman así, es decir, que atraviesan de un lado hacia el otro todo lo que viene siendo la membrana de la célula, ¿sí? Eh, Pueden extenderse hacia el exterior de la célula, en el caso de las glicoproteínas, que esa glicoproteína quiere decir que está unida un azúcar o un glúcido a esa proteína integral o proteína transmembrana. Entonces esa proteína integral puede o no ser una glucoproteína y expresarse hasta tener contacto con el exterior de la célula. ¿Cuál es la función que le da el colesterol a la bicapa lipídica? Bueno, el colesterol lo vamos a encontrar pues formando parte, encontrándose en medio, en las colas de lo que son los fosfolípidos de la membrana, ¿sí? Únicamente su función pues es darle fluidez a la membrana, es decir, la fluidez se refiere a pues a qué tanto es esa membrana permeable o qué tanto pueden difundir o pasar sobre ella y los solutos. Dice ahí que de acuerdo a una mayor concentración de colesterol, entonces nos va a disminuir la fluidez. Esto quiere decir que entre más colesterol tenga esa membrana, entonces va a ser más difícil que atraviesen los solutos por esa superficie. Otra vez, ¿cómo diferenciamos el medio extracelular e intracelular de la membrana plasmática? Pues únicamente tomando en cuenta o tomando como referencia pues lo que viene siendo pues la célula. Sí, podemos tener lo que son las células sanguíneas o podemos tener lo que vienen siendo las células que conforman los tejidos. Si nos basamos en las células sanguíneas, entonces lo que está dentro de esa célula sanguínea vendría siendo el medio intracelular y lo que está afuera que vendría siendo el plasma en este caso, o por decirlo así, pues la sangre. Entonces sería el medio extracelular. Si nos basamos entonces en las células que conforman algún tejido, lo que está dentro de esa célula pues viene siendo el intracelular y lo que está fuera de esa célula vendría siendo lo que está marcado acá, que sería el espacio intersticial. ¿Qué función cumplen los electrolitos dentro del organismo? Pues cumplen muchas funciones, pero sus dos primeras funciones, o por lo que son importantes para el organismo, primero es que van a mantener el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, em, tratan de mantener los volúmenes corporales, tanto el extra como el intracelular, que su volumen o su porcentaje de agua pues siempre sean los adecuados pues para mantener ese estado adecuado fisiológicamente para que se lleven a cabo todas nuestras funciones en el organismo. Y otra también muy importante que cumplen es el equilibrio ácido-base. No sé si a ustedes les van a dar o les den alguna materia de fisiología. A mí sí. Creo que la mayoría todavía no llevamos esa materia. Ok, bueno, pues más adelante cuando la tengan que empiecen a ver todos los procesos fisiológicos del cuerpo, pues van a ver ahí uno muy importante que precisamente es el equilibrio ácido-base y ahí juega un papel muy importante lo que viene siendo el electrolito, pues el bicarbonato sobre todo, el ion bicarbonato para mantener el equilibrio ácido-base que tiene que ver mucho con mantener el pH precisamente adecuado pues de los sistemas corporales. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No me estaba claro, maestro. Bueno, seguimos. ¿Por qué el soluto ascendente se mueve en dirección opuesta al sodio? Eh, bueno, creo que ahí se referían
a lo que viene siendo el mecanismo de transporte, el antiporte, que pues por su definición es que dos moléculas se van a transportar en sentido diferentes, es decir, uno va a entrar a la célula y otro va a salir de ella. Así está, nos manejan de este lado el antiporte, sí, donde nos marcan que el soluto 1 está entrando a la célula y el soluto 2 está saliendo de la célula. Aquí les puse, por ejemplo, su pregunta es ¿por qué se mueve precisamente en dirección contraria al sodio y no a la misma dirección del sodio? Eh, Esto vendría siendo en el caso del antiporte. Podemos tener el caso en el que el soluto sí se mueve en la misma dirección del sodio, por ejemplo, en el caso de la glucosa, sí, pero ese sería un cotransporte, sí, cotransporte quiere decir que está acoplado o va al mismo sentido que el sodio, y el antiporte, o si estuvieron leyendo por ahí, también se le llama contratransporte, sí, contra quiere decir que va a ir en contra, van a ir en contra los dos movimientos, sí, uno sale y uno entra. En el caso del antiporte, pues va en dirección contraria al sodio porque así es el mecanismo, sí, necesita estar en contra del sodio. Aquí les puse, por ejemplo, lo que viene siendo el transporte de sodio y calcio, en donde el calcio va a pasar en contra de su gradiente y el sodio va a pasar a favor de su gradiente electroquímico. Sí, si recordamos, el gradiente electroquímico pues tiene que ver con las cargas de los iones, ¿sí? En este caso estamos hablando. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí. Sí, perdón. Les decía que en este caso, pues estamos hablando de dos cationes, el sodio y el calcio. Entonces, si tienen ahí alguna duda sobre el gradiente eléctrico, sí, cómo saber si está a favor o en contra de ese gradiente eléctrico, aquí se los puse pues de una manera simplificada. Cuando el catión se mueve del lado positivo hacia el lado negativo, vamos a decir que ese catión se está moviendo a favor de su gradiente eléctrico, sí, va a ser un movimiento espontáneo, es decir, se está moviendo de un potencial, pues por decirlo así, mayor, sí, por ser positivo, a un potencial menor que es negativo, entonces el movimiento es espontáneo, se da por sí solo. Sin embargo, cuando el catión está en el lado negativo, sí, y se mueve hacia el lado positivo, quiere decir que va de un potencial menor a un potencial mayor, entonces va a ir en contra de su gradiente eléctrico, ¿sí? En este caso, el sodio sería su movimiento espontáneo y ese movimiento espontáneo va a hacer o va a ayudarle al calcio a que también se pueda pues transportar en contra de su gradiente eléctrico. Aquí está pues de manera pues simplificada para que lo entiendan un poquito más. Por ejemplo, en este caso, si tomamos como referencia el sodio, sí que el sodio es el catión, está cargado positivamente. Si va a pasar de este lado de la membrana que es extra, está cargado positivamente. Entonces, si pasa ese potencial mayor a negativa o un potencial menor, entonces, como dijimos, va a ir en contra o va a ir en favor. Va a ir en favor de su gradiente. ¿Sí? En el caso, si tomamos de ejemplo el potasio, ¿sí? El potasio está en el líquido intracelular.
tiene carga positiva, más sin embargo, el espacio intracelular tiene su carga neta negativa, entonces si lo pasamos hacia el líquido extracelular, ¿sí? El potasio está en un potencial menor por ser negativo, pasa a un potencial mayor por ser positivo, entonces va a ir. ¿Sí quedó entendido lo del gradiente eléctrico, muchachos? Maestra. Sí, maestra. Pues igual aquí nomás era para recordarles que sí hay solutos o si hay un mecanismo de transporte que pueda ir al mismo sentido que el sodio, así que en este caso lo hemos estado viendo o lo han estado leyendo mucho, que sería el caso de la glucosa, ¿sí? Entonces sería un cotransporte. ¿Cuál es la función de una proteína integral? Pues únicamente sirven como canales o precisamente como moléculas transportadoras para que pasen las moléculas ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula. La señalización celular, que si por ahí estuvieron leyendo, por ejemplo, el GLUT4, ¿sí? O el receptor de insulina, por ejemplo, pues mandan una señal a la célula de que necesita meter esa glucosa hacia adentro, entonces también sirven como señalización celular, sirven como adhesión, sí que viene a donde se pega el sustrato, por ejemplo, los receptores de glúcido, los receptores de insulina, sirven como adhesión precisamente para que se adhiera la insulina o para que se adhieran otros tipos de receptores o sustratos a esa célula. Y enzimática, pues igual hay algunos receptores que actúan como enzimas cuando llegan el sustrato y entonces ahí ocurre precisamente la reacción, ahora sí que enzimática, sí, para que se lleve a cabo pues la reacción de acuerdo a la molécula que se esté pegando a ese receptor. Y la función de una proteína periférica, pues estas son proteínas que únicamente se asocian a las membranas por determinado tiempo, no son moléculas que siempre estén presentes ahí en la membrana de la célula. Sirven como vías de señalización en el citosol, sí, principalmente. Se encuentran de manera abundante las proteínas periféricas dentro de la célula y estas se pueden pegar a la membrana de las células y por ahí darle la señal de acuerdo al proceso que quiera mandar la célula para que se lleve a cabo, ¿verdad? Y se lleve a cabo pues esa señalización celular dentro de la célula o la puede mandar fuera. Y sirven como receptores para moléculas mensajeras, principalmente pues de hormonas, ¿sí? Es decir, que la hormona va y se adhiere o se pega a ese receptor que sería la proteína periférica y entonces se empieza a desarrollar pues toda la cascada de señalización que conlleva de acuerdo a la hormona que fue y se adherió a esa proteína. La estereoespecificidad, pues esto se refiere mucho a que el receptor, o en este caso, pues las proteínas integrales o transmembranales, que son las que más hemos estado abordando en el tema, son específicas, ¿sí? Tienen un sitio específico en donde va a llegar y se va a unir alguna molécula, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del receptor de insulina, se refiere a que ese receptor tiene un sitio específico que reconoce a cierta parte de la molécula de insulina y es por eso que esa insulina llega precisamente a ese receptor. Si no existiera la estereoespecificidad, entonces la insulina podría pegarse o adherirse o llegar a cualquier tipo de receptor, ¿sí? Entonces necesitan ser específicos, reconocer exactamente y únicamente a una molécula. ¿Dudas, muchachos, hasta ahí? No, maestra. No, está todo bien. No. ¿Qué es difusión facilitada?
La difusión facilitada, pues es un mecanismo de transporte que va a necesitar el gasto, va a necesitar pues energía. Va a necesitar energía para llevarse a cabo y necesita también de una molécula transportadora para que se pueda llevar a cabo el transporte del soluto. Y aquí se los marca la imagen, ¿sí? La difusión facilitada pues puede ser por medio de canales, ¿sí? Que únicamente es que atraviesan pues la proteína transmembranal, o puede ser una proteína transportadora que se abre para dar paso a los solutos y luego posteriormente se vuelve a cerrar. Aquí junté dos preguntas porque eran pues muy similares, o esta tablita podría contestar a las dos preguntas. Y eran qué son los GLUT y qué función tienen cada uno. Pues los GLUT son moléculas, son proteínas transmembranales que se encuentran escondidos o dentro de la célula, forman parte de vesículas que se encuentran en el interior de la célula. Y pues, ¿qué función tienen? Aquí en la tablita les puse la función de cada uno, desde el GLUT1 hasta el GLUT4. Sí, pueden existir los más comunes o que están asociados a la glucosa, son del 1 al 5, sin embargo, siguen hasta el 12. Son una familia grande de proteínas, sí, pero cada uno tiene su función. Y el que más nos interesa, el que está más relacionado a la glucosa, pues es el GLUT4, sí, que es el que recibe las señales de que necesita meterse la célula, meterse la glucosa dentro de la célula. Sí, otro por ahí importante que mencionaban en algún video, pues era el GLUT2, que se encuentra en las células beta del páncreas, que también responde o es sensible a la respuesta de la glucosa, ¿sí? Y esto le indica al páncreas que debe secretar la insulina. ¿Y dónde se encuentran? Pues igual en esta tablita les indica, les pasaré la presentación, precisamente en qué tejido los podemos encontrar. Igual, los que más nos importan, pues es el GLUT2 y el GLUT4, ¿sí? Y de esos dos, pues principalmente el GLUT4. ¿Cómo es el mecanismo de hidrólisis del ATP? Bueno, primeramente, pues el ATP quiere decir adenosín trifosfato, pues es un nucleótido que es la principal molécula por la cual el cuerpo obtiene su energía. Está formado, acá en la imagen les marca por una base nitrogenada que sería la adenina. Esta adenina está unida a su vez a una pentosa, ¿sí? A un azúcar que es la ribosa, y esta ribosa a su vez fósforo. Esta molécula se produce en la fotorrespiración, que vendría siendo las plantas, o en la respiración celular, o que se le conoce también como ciclo de Krebs, que lo van a ver en su materia de bioquímica. Sí, van a ver cómo se genera toda la cascada de reacciones químicas a partir de la glucosa para la generación de ATP. La hidrólisis de ATP pues no quiere decir más que entra una molécula de agua que produce la ruptura de este enlace de fósforo, ¿sí? Entra el agua y provoca la ruptura de un enlace de fósforo, dejando libre precisamente ese fósforo, y a la vez nos libera también la energía. Sí, nos da como resultado pues la molécula de ADP. Este ADP puede volver a formar ATP igualmente si entra un fósforo y se utiliza también energía para regresar a la molécula de ATP. ¿Cuáles son las diferencias entre los canales de transporte celular?
Pues la única diferencia nos la va a dar qué es la señal o cuál es el estímulo para que ese canal se pueda abrir y dar paso a los solutos dentro o fuera de la célula. Podemos tener que el canal está cerrado y vamos a tener como estímulo el canal dependiente del voltaje. Esto quiere decir, por ejemplo, con los iones, sí, que están cargados positiva o negativamente, y según la carga, aquí no la marca estos signitos positivos, pero según la carga es la que va a provocar que este canal se abra o se cierre. Otro estímulo puede ser el canal dependiente del ligando, sí, que en este caso sería un ligando extracelular, es decir, un ligando o cualquier molécula, cualquier sustrato que sea específica para que se pueda unir a este canal, va a llegar, se va a unir a ese canal y esa interacción de ligando con el canal, sí, o receptor con sustrato, va a provocar que se dé la señal para que se abra ese canal. Otro estímulo es el canal dependiente ligando, pero ahora va a ser de manera intracelular, ¿sí? Y otro es el canal dependiente de cambios físicos o mecánicos, como puede ser algún cambio de pH, algún cambio de temperatura, que la célula necesite a lo mejor, no sé, sacar más sodio o sacar más potasio de su medio, o ya sea igual necesita interiorizar más sodio, más potasio, más bicarbonato, según ahí el estado no fisiológico que quiera contrarrestar el organismo. Entonces esos cambios dependientes de cambios físicos nos va a provocar que ese canal se abra, ¿sí? Y de paso a los solutos. ¿Y cuál es la función del gradiente eléctrico? Pues su función únicamente, igual que cualquier otro tipo de gradiente, ya sea el gradiente de concentración, pues va a ser mantener la homeostasis del cuerpo. ¿Cuáles son los efectos opuestos del gradiente de concentración? Pues no la comprendí muy bien, pero me imagino que se refieren a que qué pasaría si el gradiente de concentración no se llevara a cabo, a lo mejor si el paso de solutos no se diera, pues eso sería un caso pues hipotético, ¿sí? En el que, digamos, la célula no puede hacer ese paso de solutos, ¿sí? Pero es muy, o sea, no se daría, es algo imposible que vaya a ocurrir en el cuerpo, que no se genere el paso de solutos. Necesitarían fallar todas las células de nuestro cuerpo, pero en el caso de que, digamos, no se pudiera, entonces pues simplemente la homeostasis del cuerpo no se podría llevar a cabo y pues todas nuestras funciones orgánicas y cesarían. ¿Qué es el gradiente químico? El gradiente químico se refiere al gradiente de concentración. Ahí en la tablita, en su trabajo de la actividad previa, si vieron, ahí les marcaban cada electrolito o cada ion en donde se encontraba en mayor concentración. Entonces, el gradiente químico se refiere al paso de solutos de un lado al otro de la membrana de acuerdo a su concentración en los diferentes compartimentos celulares. La conductancia eléctrica, pues es lo mismo que o viene asociado a lo que sería el gradiente eléctrico, ¿sí? La conductancia eléctrica, si estuvieron leyendo ahí, por ejemplo, la membrana en reposo, quiere decir que es cuando la célula no necesita llevar a cabo o no manda señales pues al organismo de que necesita frenar algún estado no fisiológico, por ejemplo, que ahí la persona esté pasando por una hipovolemia o una hipervolemia, ¿verdad? Como ejemplo. Entonces, no necesita mandar señales, simplemente el organismo pues está bien, está en su estado fisiológico normal, entonces la célula está en reposo,
Sí, cuando la célula normal está en reposo, claro que de todas maneras hay paso de solutos hacia afuera o hacia adentro, ¿verdad? Pero son pasos normales que siempre están llevándose a cabo en nuestro organismo y eso genera pues un potencial de membrana, es decir, esta membrana está pues cargada, ¿sí? O sea, tiene cargas precisamente porque el paso de las moléculas son principalmente iones cargados, entonces generan un potencial. Dentro de la célula hay una carga y fuera de la célula hay otra carga, ¿sí? Y esas diferencias de cargas entre un lado y el otro es el que nos permite el paso de solutos hacia los dos lados de la membrana. La conductancia eléctrica es cuando entonces esa célula ya no se encuentra en reposo, sino que necesita, por ejemplo, a lo mejor en un caso de deshidratación, sí, entonces la célula necesita mandar más sodio hacia el exterior de la célula para tratar de retener más agua. Entonces ahí estamos sacando o quitando a la célula de ese reposo. Entonces, obviamente, si está mandando más sodio hacia afuera de las células, las cargas ya no van a ser las mismas que cuando se encontraba en reposo. Eso nos genera un cambio de cargas diferentes, ¿verdad? Y entonces la conductancia nos va a cambiar, ¿sí? A lo mejor la conductancia que se encontraba en reposo en el medio extracelular ya no va a ser la misma porque vamos a estar mandando más sodio, más cargas positivas hacia afuera, ¿sí? ¿Sí quedó claro eso, muchachos? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. Otra es cómo se detecta el correcto funcionamiento de la célula que proceden de exterior hacia el interior de la célula. Pues creo que ahí, ¿cómo detectaríamos el correcto funcionamiento? Pues creo que a lo mejor si la persona está pasando por alguna patología, pues que tiene que ver que esté poniéndose ahí a lo mejor los líquidos, sí, y volvemos al caso, por ejemplo, de la deshidratación, saber si se está llevando adecuadamente un transporte de solutos, pues a lo mejor únicamente sería por estudios de laboratorio, sí, una vez que se haya dado tratamiento a la persona para esa deshidratación, pues podríamos saber si se están llevando a cabo correctamente pues ese paso de solutos, ya sea al exterior o al interior de la célula. ¿Qué es competición? Eso se refiere a que dos moléculas diferentes pueden competir por el mismo receptor, ¿sí? Eso se refiere a que son competitivos tanto el uno como el otro. Ya dijimos que, sin embargo, un receptor pues es estereoespecífico, es específico para una molécula, sin embargo, esos receptores no reconocen a toda la molécula, sino que van a reconocer siempre solo a una parte o a un componente de esa molécula. Sin embargo, pueden existir dos moléculas que sean muy similares en sus componentes químicos, ¿sí? y los dos puedan establecer unión con el mismo receptor. Entonces ahí estaríamos hablando que los dos compiten por unirse a ese receptor. ¿Cuáles serían las proteínas del citoesqueleto que da soporte estructural a la célula? Pues serían principalmente las proteínas transmembranales, sí, que son las que le confieren la rigidez y pues esa forma a la célula. ¿Por qué el voltaje y el gradiente de concentración podrían tener efectos opuestos? Porque podemos tener, por ejemplo, en el medio extracelular, podemos tener al cloro, por ejemplo, sí que sería un anión, lo podemos encontrar, su gradiente de concentración a lo mejor sería bajo,
en el medio extracelular. Sin embargo, de acuerdo a su carga, podría ser un gradiente eléctrico positivo, ¿sí? El voltaje o el potencial eléctrico sería a lo mejor mayor, pero su gradiente de concentración sería menor, ¿sí? Uno se refiere a su concentración, otro se refiere a las cargas, entonces sí pueden tener efectos opuestos, ¿sí? De ahí a que exista el mecanismo de transporte, pues el cotransporte o el antiporte, sí que dijimos que puede ser a favor o en contra de su gradiente eléctrico. Otro es que es la bicapa lipídica y cuál es su función. Pues la bicapa lipídica, ya dijimos, pues es toda la superficie de la célula, todo lo que la rodea. Está compuesta por, ya dijimos, por fosfolípidos, por colesterol, por las proteínas transmembranales, y pues su función es únicamente la más importante, pues proteger a la célula, el interior de su medio exterior. Igual, pues su función es permitir o prohibir el paso a ciertas sustancias. ¿Qué proteínas puede usar la difusión facilitada para facilitar el transporte? Pues existen miles de proteínas, hay millones, y de acuerdo a la molécula que ustedes estén estudiando o que quieran saber, la molécula que ustedes quieren saber cómo es su movimiento hacia afuera o hacia adentro de la célula, entonces tendrían que ver específicamente o investigar cuál es su receptor y así saber precisamente qué proteína es la que puede utilizar para transportarla hacia adentro de la célula. Otra vez, ¿por qué el GLUT4 se encuentra en un espacio de mucha concentración? Pues esa la verdad sí no la comprendimos. Si alguien, el que la planteó, me puede decir a qué se refería o cuál es su duda ahí, o se refiere a concentración, en particular a concentración de qué. No, muchachos, ¿quién hizo esa pregunta? No, nadie. Es que les mandamos el chat. Estamos buscando a ver quién la mandó. Bueno, mientras voy a seguir con la siguiente pregunta. Se podría decir que el GLUT2 es muy importante para el GLUT4 porque ayuda a regular, pues sí, como os mencioné, pues el GLUT2 se encuentra en el páncreas, sí, y dijimos que es sensible a la glucosa. Si llega la glucosa a las células del páncreas y el GLUT2 la detecta, entonces el GLUT2 le va a mandar la señal al páncreas de que secrete la insulina, y posteriormente esta insulina pues va a hacer que el GLUT4 se exprese posteriormente.
¿Qué es el plexo corideo? Pues únicamente es una estructura vascular que es la encargada de filtrar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Son únicamente estructuras vasculares, ¿sí? Por las que pasa el líquido y es filtrado. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte específicos para la glucosa? Pues ya lo vimos, en la difusión facilitada por medio de los GLUT4 o mediante el cotransporte, sí que sería el paso de sodio y glucosa, así que sería ahí el cotransporte. ¿Qué es la glucoquinasa? Pues es una enzima, muchachos, que se encuentra, pues también en el páncreas, sí, es la encargada de recibir ahí, es la primera detectora de la glucosa, entonces igualmente le da la señal al páncreas que se debe secretar esta insulina. Las vesículas de depósito, pues me imagino que era lo que se referían cuando mencionaban a los GLUT4. Sí, los GLUT4 en una vesícula, pues hagan de cuenta que es como una bolsita, sí, y alrededor de esta bolsita se encuentran de manera transmembranar los GLUT4 y esta bolsita, esta vesícula que contiene los GLUT4 se encuentra dentro de la célula. ¿Qué es mediado por portador? Pues esto se refiere únicamente a que necesita una molécula transportadora para atravesar la membrana celular. ¿Qué ocasiona la alteración de un alelo del gen del GLUT4? Creo que ahí también se confundieron un poquito. Yo si recuerdo, la alteración del alelo que mencionaban era de por ahí de la glucoquinasa, ¿sí? Que se había, si hay o si existe alguna alteración en la enzima, muchachos, glucoquinasa, va a ser dependiendo, o puede ser que la enzima tenga mucha actividad. Entonces, esto quiere decir que si tiene mucha actividad, va a hacer que el páncreas secrete mucha insulina, y si secreta mucha insulina, entonces nos van a dar estados de hipoglicemia. Sí, o puede ser que esté alterado, pero que esta enzima no tenga actividad, entonces la insulina no se va a poder estar secretando, y entonces nos va a llevar a un estado de hiperglucemia. El simporte y el antiporte, pues ya vimos que el simporte es cuando los solutos entran hacia el mismo, o se transportan hacia el mismo lado, ¿sí? En el caso de la glucosa, el sodio, y el antiporte es cuando pasan de un lado hacia el otro, pero de manera contraria, como lo vimos en el ejemplo del sodio y el calcio. ¿A qué se debe el transportador de sodio glucosa? Requiere alta concentración dentro de la célula y baja concentración al exterior de ella, pues precisamente para que se dé el paso de glucosa hacia el interior de la célula, ¿sí? Es decir, si la glucosa se encuentra en poca cantidad, si vieron ahí las concentraciones, su concentración es menor dentro o de la célula que fuera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite el paso o que la célula pueda meter la glucosa fácilmente dentro de ella, ¿sí? Es por eso que requiere esta concentración de glucosa, sin embargo, también requiere de las concentraciones de sodio, ¿sí? Creo que ahí también la pregunta está al revés, pero necesita también jugar ahí un papel importante las concentraciones de sodio y glucosa para seguir manteniendo, poder seguir metiendo sodio, pero a la vez también sacarlo fuera de la célula una vez que la glucosa haya entrado. ¿Cuál es la diferencia entre el transporte activo primario y secundario? Pues el activo primario utiliza la energía proveniente del ATP
Y el transporte secundario también necesita energía, sin embargo, esta energía no proviene del ATP, sino que esta energía se obtiene del propio gradiente que se está llevando a cabo. Esta sería, por ejemplo, en el caso del sodio y el calcio, el transporte, por ejemplo, ahí el sodio, que dijimos que es un transporte espontáneo, sí, porque es a favor de su gradiente, entonces el sodio es el que aporta la energía gracias a ese gradiente de concentración a favor que se está provocando, nos provoca la energía necesaria para que al mismo tiempo se pueda transportar el calcio. ¿Alguna duda, muchachos? Que no les haya quedado claro o que les haya surgido otra duda. Maestra, ya ve que ahorita preguntó por una pregunta de la diapositiva pasada. Me comentaron por el grupo que la plantearon mal, más bien se querían referir que dónde se encontraba GLUT4, pero pues sí, le digo, estaba mal planteada la pregunta. Sí, pues como les mencioné, los GLUT4 se encuentran dentro de la célula, pero se encuentran, por decirlo así, atrapados en una vesícula, ¿sí? Como si fuera, por ejemplo, si pusieran, no sé, una liga del cabello, por ejemplo, ¿sí? Sería como alrededor de esa liga, si ustedes ponen, no sé, algunos palillos, por ejemplo, entonces eso sería el GLUT4, ¿sí? Entonces, es así como los GLUT4 que conforman a esa vesícula se encuentran dentro de la célula, ¿verdad? Hasta que no haya una señal de la insulina, entonces es que esos GLUT4 viajan hacia la membrana de la célula y entonces se expresan ahí para que puedan meter la glucosa hacia adentro. ¿Más dudas, muchachos? ¿O no les quedó claro alguna de las preguntas que enviaron? Por mi parte, todo bien, maestra. Maestra, yo ahorita, bueno, dijo sobre el plexo coroideo y dijo que era la estructura vascular encargada de concentrar un líquido, pero no alcancé a escuchar bien lo del líquido. Sí, es la encargada de filtrar más bien el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O sea, sirve como, si dijéramos, por así decirlo, como un colador, por así decirlo, esa estructura vascular, ¿sí? Que filtra ese líquido cefalorraquídeo y lo separa de algunas moléculas o solutos que contenga el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y lo filtra para que ahora sí pues bañe ese líquido cefalorraquídeo a lo que viene siendo pues la masa encefálica. Muy bien, maestra, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, entonces con esto doy por terminado el objeto de estudio 1 en cuanto al contenido, muchachos. Posteriormente en estos días les voy a estar mandando pues la actividad integradora, que es la que van a realizar en parejas, y ya les diré la fecha en la que me lo manden. Posteriormente tendremos el examen del objeto de estudio 1 para continuar con el objeto de estudio 2 que están ustedes por ahí desarrollando. Maestra, yo tengo una pregunta sobre los temas que tenemos que desarrollar nosotros en parejas, ¿los hacemos como tipo ensayo?
Es así como yo les desarrollé el objeto estudio 1, pues es como un tipo resumen, pero de diferentes fuentes bibliográficas, no que se basen en una sola y que hagan un solo escrito o de un solo autor, sino que vayan formando, a lo mejor de un autor toman una, de otro autor toman otra y así van formando su documento. Ok, muy bien. Este trabajo, el objeto de estudio 2, con ustedes quedé que eran equipo. Sí, maestra, nos había dicho. Aquí. Entonces, ¿alguna otra duda, muchachos, con esa tarea o con el manual que estuvieron ahí, pues un poco confundidos con las especificaciones del manual? No, ya está todo bien entonces, muchachos. Maestra, ¿sí nos podría compartir las diapositivas que nos expuso ahorita? Sí, esas se las voy a enviar para que ahí las tengan o para que recuerden pues lo que vimos, que fueron únicamente pues sus dudas que tenían. Igual si tienen otra duda o algo, pues me la mandan y ahí trato de explicárselas por mensaje. En estos días entonces nos va a subir qué son los temas que vamos a abarcar para el objeto de estudio 2. El objeto de estudios ahí viene en su programa, no recuerdo los subtemas, creo que son algo de suspensiones, de coloides, vienen 3 subtemas ahí. Sin embargo, pues necesitan enfocarlos o hallarles el enfoque a la materia, sí, y sobre todo ahí les marca que son dispersiones de importancia biológica, entonces tienen que adecuarlo a ese sentido, y por ahí viene también en el programa el objetivo que se quiere alcanzar, que viene siendo cómo juega o el papel que tienen ahí los lípidos, ¿sí? Y lo que juegan en su papel en el síndrome metabólico. Entonces tienen que llegar su documento hasta ese punto, ¿sí? Hasta hablar de lo que les marca el objetivo del programa. Ok, maestra. Entonces, eso sería todo por mi parte, muchachos. Estos días, o pues más bien este fin de semana, les hago llegar ahí la actividad integradora, que va a ser un caso clínico, que precisamente volviendo a los objetivos del programa, el objetivo de este módulo 1, pues es ver cómo se relacionaba el GLUT4 con la diabetes. Entonces, por ahí el caso clínico va a ser pues referente a eso. Y pues eso sería todo, muchachos. Muchas gracias y pues que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias, maestra.